Bueno, y este tema, aquí estamos, sí, este tema, sin duda, a partir de la entrevista de ayer, hizo que resurgiera lo de Democracia Viva, pero si nos fijamos bien cuál es la atención y probablemente si fuésemos capaces de encuestar la preocupación del público, de la ciudadanía, de usted en su casa, tiene que ver con la materia general de seguridad y puntualmente con lo que ocurrió a fines de la semana pasada. A fines de la semana pasada supimos que en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, hubo un secuestro de un empresario que afortunadamente ya fue devuelto a su hogar y en buenas condiciones, ya ha despertado un montón de críticas, especulaciones, análisis, noticias, porque el tema de los secuestros lamentablemente se nos había dicho que pasaba en otras partes, pero se nos vino encima. Se nos vino y se nos instaló aquí, se nos sentó en la mesa un delito que es monstruoso solamente de pensarlo. Nos acompaña Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, ex senador. Felipe, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías. Estuve escuchando hoy que las cifras, dado su expertise en el tema, las cifras de este delito ha crecido mucho en Chile y es una realidad que no ocurrió por primera vez, no debutaron la semana pasada en nuestro país. Bueno, efectivamente, el fiscal nacional alertó de esto hace ya algún tiempo, señalando que en el último tiempo hemos tenido un aumento sostenido en las investigaciones, las denuncias por secuestro. Algunos secuestros extorsivos, otros secuestros domésticos, secuestros express, pero finalmente privación de libertad, sea a cambio de una suma de dinero o rescate, digamos, o a cambio de, digamos, sacar dinero en un cajero automático, según corresponda. Estamos hablando de más de 800 denuncias que el Ministerio Público está conociendo, 826 para ser exacto. Esto es un número muy alto que da cuenta de que lo que estamos viendo este fin de semana, me refiero al secuestro en la región de O'Higgins, a los dos casos que se conocieron en Alto Hospicio y Iquique, y lamentablemente al homicidio con retención temporal en el caso de Pomaire, no son lamentablemente hechos aislados. Son dos en Tarapacá. Y esos son dos. Entonces estamos hablando de una situación extremadamente compleja que probablemente hasta hace algún tiempo atrás más bien la comentábamos respecto de otros países. Y aquí lo que tiene que ocurrir, a mi entender, es que Chile tiene que asumir que la morfología criminal de nuestro país ha cambiado. Ya las policías no enfrentan regularmente solo al lanzazo, al mechero, sino que estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de delitos violentos, estamos hablando de tipos penales que antes no se conocían en Chile como el secuestro extorsivo. Y eso supone que el Estado de Chile debe organizarse de una forma distinta y no seguir repitiendo las mismas técnicas para delitos comunes. ¿Cuánto tarda? Porque usted le ha tocado estar en esos cargos donde dice, ay, porque desde aquí es re fácil decirlo. Y yo me dedico a esto, hay que. A usted le ha tocado hacer qué. El 2007... ¿Cuánto implica reorganizar al Estado para hacer frente a esta realidad? El 2007 tuvimos un aumento considerable de los secuestros entre bandas de narcotraficantes. Y se diseñó una política especial con apoyo de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, del sistema de inteligencia. Se desplegaron, gracias a los fiscales también, un sistema de informantes que permitieron entregar información oportuna. Y eso permitió desbaratar desbaratar a las principales bandas que operaban en esta materia. Una de esas bandas, si usted revisa la información periodística, arrancó hacia Argentina. Logramos la detención, la extradición y la condena a más de 130 años. A partir de ese momento no hubo más secuestros en aquel instante, porque el efecto inmediato, disuasivo de una pronta identificación, detención y condena generó un impacto en el mundo de la... 2007, 2008. Banda chilena. Chilena, efectivamente, que se dedicaban entre ellos, entre bandas de narcotraficantes. Y luego comienza con posterioridad, ya yo diría en los últimos 8 o 7 años, a avanzar nuevamente el delito de secuestro. Y aquí, a riesgo de ser impopular, creo que hay que ser muy responsable en esto. Cuando observas el modus operandi, es un modus operandi aprendido, no es originario en nuestro país. Y estamos viendo también la participación de ciudadanos extranjeros, que lamentablemente, cuando son detenidos, nuestra policía
no tiene ningún tipo de información de esas personas. Ni siquiera sabe si son quienes dicen que son. Por su irregularidad. Porque cuando se pretende contrastar con los antecedentes en otros países, no los entregan. Entonces, manos a la obra, a remangarse la camisa. Primero, el presidente de la República, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar con los presidentes de la República, de Venezuela, de Colombia, de los países originarios de estas personas, para que haya un intercambio inmediato de información. Primer punto. Segundo, control fronterizo inmediato, efectivo. ¿Por qué no se le pide a las Fuerzas Armadas que vayan a controlar no solo los pasos fronterizos habilitados, sino particularmente los no habilitados con sistemas tecnológicos? Tercero, control en carreteras. Hay un traslado, hay una organización criminal dedicada al traslado de extranjeros indocumentados por nuestras carreteras hacia Santiago y hacia el sur del país. Ahí tenemos una columna vertebral. Es perfectamente posible hacer controles y sacar de los buses a aquellas personas que están indocumentadas, digamos, ¿no? ¿Y hacer qué con esas personas? Bueno, ahí lo que vamos a tener que ¿Qué se puede hacer? Si esas personas entregan los antecedentes reales de quiénes son, bueno, habrá que buscar el mecanismo de inserción. Por supuesto. ¿Y cómo se controla eso? Bueno, por eso decía... ¿Cómo sé que me está diciendo este señor, esta señora que es? Que ahí entonces entran las relaciones diplomáticas. O sea, más que ir a una cumbre y saludar a un presidente, lo que se requiere decir a ese presidente, oiga, ¿sabe qué? Tengo un problema en mi país, hay mucha gente de su país que podría ser bienvenida en la medida que supiéramos quiénes son, pues. Porque no sabemos si son santos pidiendo asilo o son personas que están vinculadas a antecedentes penales, bandas de criminales, digamos, ¿no? Entonces se requiere que esas gestiones políticas se hagan, ¿no? Y que son muy concretas, muy prácticas, digamos. Y se traduce, no que le van a entregar un listado al presidente, sino que a través de los ministerios públicos, de las policías, se intercambia información muy valiosa para saber efectivamente quiénes son los que están entrando y quiénes son los que se están deteniendo, digamos, ¿no? Si paramos en Angostura, buses, al azar o se hace un mecanismo ahí, y van parando las personas, y quienes no tengan la capacidad de identificarse quiénes son y entregar sus... Bueno, a esas personas se les tiene que detener, se les conduce a una unidad policial y se hace un chequeo, se le toman las huellas dactilares y se le dice, mire, usted ingresó irregularmente, mire, sí, sabe que, ¿cuál es su nombre completo? Su DNI en su país de origen. Bueno, y se espera y se hace una consulta al país de origen para que vayan chequeando si la persona es quien dice ser. Vuelvo a insistir. Cuando uno observa un modus operandi, el aumento de la violencia asociada al homicidio, pensemos, Matías, lo siguiente: la única encuesta en Chile comparable durante los últimos 23 años es la encuesta de Paz Ciudadana. Y esa encuesta, el mes de octubre, nos dijo que Chile está viviendo el peor indicador en materia de miedo, de temor. La población chilena siente más miedo que en los últimos 23 años. Eso no es casualidad. Eso responde también a la lógica de que hay mayor violencia asociada a los delitos. Una sociedad con miedo es una sociedad menos libre y eso tiene un correlato. El 65% de los encuestados dice que está dispuesto a ceder libertad para tener más seguridad. Entonces, de una vez por todas, aquí lo que se requiere son menos reuniones y más acción, ¿no? Concreta, resultado. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Estamos teniendo una crisis de inseguridad en el centro de Santiago. Bueno, serán anillos de seguridad, pues. O se establecerán mecanismos, fuerzas de tarea policial integradas con los mejores carabineros, los mejores detectives, al mando de un fiscal para hacer investigaciones especializadas. Felipe, hablamos recién de la posibilidad que nos da nuestra geografía de tener a un bus, bajar a las personas indocumentadas. Eso en el supuesto que fueran solamente indocumentadas. Solamente uno de los delitos cometidos el fin de semana en Tarapacá es una banda de personas chilenas y una paraguaya. O sea, los chilenos... Entonces, estadísticamente siempre hay más chilenos, digamos, que extranjeros. Eso suena hecho la causa. Entonces, entremos al tema ya no por el rasgo nacional, porque también lo es. No nos hagamos aquí los lesos, ni seamos políticamente tan correctos que decir que no importa, porque probablemente es un delito importado, pero en Chile lo hacen y lo hacen chilenos igual y no somos mejores ni menos que otros países u otras personas de otros países. Entonces, entremos ya no a la nacionalidad, sino que al delito propiamente. Y el delito es una realidad. ¿Y cómo están las penas? ¿Cómo está nuestra legislación? ¿Qué se puede hacer desde ese punto de vista? Hoy día, desde el punto de vista de la penalidad, las penas son altas. El delito de secuestro, artículo 142 del Código Penal, tiene una sanción que va de presidio mayor o su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, es una pena altísima. El problema no está necesariamente en la pena
que siempre es importante con elemento disuasivo. Está en la capacidad de identificación, la probabilidad de detención, la probabilidad de condena y la probabilidad de cumplimiento de la condena. Esos 4 elementos son los que nosotros debemos mejorar como país. Porque en general lo que estamos acostumbrados es que se comete un delito y al día siguiente se presentan 3 o 4 proyectos de ley para subir las penas. La primera discusión que hay que dar hoy día es, ¿vamos a seguir teniendo una pena que ponen los legisladores en la ley y una pena que aplican los jueces en la práctica distinta? Porque eso es lo que ocurre. Usted le pone presidio mayor en su grado máximo a perpetuo y resulta que el juez en la práctica aplica 2 o 3 atenuantes, le baja la pena y esa persona en definitiva tiene una sanción mucho menor. Y la ciudadanía no entiende eso. Bueno, eso se llama regla de determinación de las penas. Hay que dar esa discusión, que puede ser una discusión compleja, pero hay que darla, porque la gente en su casa siente que por más que aumenten las penas, no se le aplica a los delincuentes. Ahí hay un punto que hay que mejorar. Segundo, desde el punto de vista de la preparación institucional, Chile tiene que empezar a dar discusiones de pantalón largo. ¿Se justifica tener un ministerio público dividido por regiones? ¿O vamos a tener que mirar como la Fiscalía Antimafia italiana, la Fiscalía española, la Fiscalía colombiana, con fiscales especializados, con competencia en todo el territorio? Entiendo que el fiscal actual, Ángel Valencia, está hablando de ese tema. Bueno, yo valoro mucho, porque en la práctica, quien está dirigiendo la política criminal de Chile es el fiscal nacional, porque ha planteado la fiscalía supraterritorial, ha planteado como un objetivo de política criminal la disminución de los homicidios. Pensemos lo siguiente. ¿Pero tiene facultades para eso? Sí, claro, pues el fiscal nacional define la política criminal del país, bueno, de persecución penal. Pensemos en la materia de homicidios. Chile pasó de tener 4,5 homicidios a 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Para nosotros es un alza muy importante y muy peligrosa. 50%, claro. 4, 6. Para decirlo en números, el año 2022 hubo 1.322 homicidios. Eso equivale a casi 3,6 homicidios al día. Eso es lo que tenemos. Pero además, en esos homicidios no hay proporción entre el bien obtenido y la vida de la persona. ¿Por qué? Porque o media la droga, o estamos hablando de delitos de mayor violencia. La morfología del homicidio cambió. Y lo que es peor es que hoy día se está observando la existencia de la industria del sicariato. Por eso es que una parte importante de los homicidios, más que importante, creciente, se produce a manos de personas que no tienen relación con la víctima. Y es más difícil investigar y más difícil condenar. Un clásico de homicidio de novela ¿no? Es que una persona que está enemistada con otra produce el homicidio. Bueno, históricamente porque en Chile, se conocían. Claro. Bueno, históricamente en Chile el homicidio, en más de un 95%, existía una relación entre la víctima y el victimario. Ahora, lamentablemente, esa relación ha ido reduciéndose porque hay una industria, como digo, ahí habla de otro fenómeno delictual. Entonces, frente a esa realidad, a mi juicio, la autoridad tiene que tomar medidas urgentes e inmediatas, porque homicidios y secuestros, si no se controlan, después es muy difícil de superar. Y el problema es que cuando se instala eso, luego viene la cooptación de las instituciones y eso es un paso muy complejo para una democracia como la nuestra. Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior, le tocó mucho tiempo. Déjeme un segundito, señor director. La última cosa, porque le tocó este tema. ¿Coordinación de las policías? Muy importante. ¿Cómo estamos ahí? Yo creo que cada día hay más voluntad de coordinación, pero no puede en este estado de situación del país tener una policía que tenga más de 200 funciones como Carabineros. Hay que repensar. Con Carabineros hay que repensar. Focalizarlos en prevención, focalizarlos en 2, 3, 4 delitos y el resto, la frontera, el tránsito, policías especiales, porque fíjese que no se le puede encargar todo a Carabineros. Porque creo que es injusto también evaluarlos mal cuando tienen tanta función. Por eso se requiere una reforma a la policía y también fortalecer las capacidades policiales de la PDI a través de oficiales policiales profesionales, al igual que el FBI y lo que se hizo hace unos años en el gobierno de la presidenta Bachelet. Felipe Arboe, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Muy bien.